Ya hemos estudiado que la medición es una necesidad básica ya desde comienzos de los tiempos. La humanidad necesita medir diferentes cosas para saber, por ejemplo, cuántos días va a tardar en desplazarse de un lugar a otro, cuántas semillas necesita para poder sembrar un terreno, saber cuál es la distancia a la que se encuentra una presa para saber si la flecha la puede alcanzar, etcétera. Para todo ello necesita una unidad de medida de forma que pueda expresar la magnitud en función de cuántas veces esa medida contiene a la unidad. Por ejemplo, si tenemos un trozo de madera que mide 1 metro, decimos que este árbol mide 3 metros. Es porque el árbol es 3 veces más alto que nuestro trozo de madera. Las unidades elegidas para medir cualquier magnitud eran sacadas o de nuestra anatomía o de experiencias de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la longitud se medía desde muy antiguo en pies, que sería lo que midiese el pie del rey de turno. Lo que ocurre es que dependiendo de la longitud que quisiéramos medir, muchas veces se tenían que inventar otras unidades más pequeñas o más grandes. Por ejemplo, para expresar una distancia corta se inventaron las pulgadas, que sería la distancia entre los nudillos del dedo pulgar del rey. O por ejemplo, para expresar grandes distancias se usaba la milla, que sería la distancia recorrida por 1000 pasos. Y aquí es donde surge un problema. No todas las manos son iguales en cada persona, y de la misma manera, las dimensiones de cualquier parte del cuerpo cambian de una persona a otra. Para evitar todo este inconveniente, se inventaron los sistemas de medida, que no es más que una forma de establecer unas medidas iguales para todo el mundo. Por ejemplo, el sistema internacional usa las medidas fundamentales. La longitud se mide en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. También, para la intensidad de corriente eléctrica se usa el ampere, la temperatura se mide en Kelvin, la cantidad de sustancia en mol y la intensidad luminosa en candela. También tenemos a nuestro alcance, y no son familiares, algunas unidades que hacen parte del sistema inglés. Las conocemos, entre otras razones, porque algunos productos que consumimos son manufacturados en países en donde el sistema inglés sigue vigente. Para la longitud conocemos el pie, la pulgada, la yarda, la milla. Para la masa, la onza, la libra, la arroba y la tonelada. Se podría decir que la cantidad de civilizaciones y culturas que han existido es comparable a la cantidad de las unidades y sistemas diversos de medida. Teniendo en cuenta esto, según convenios internacionales, se sugiere abandonar todo sistema de medidas distinto al sistema internacional de medidas. Este tuvo sus inicios en las reformas promovidas por la Revolución Francesa, donde quedó establecido el sistema métrico, que comenzó a llamarse sistema métrico decimal. A quedar elaborado este sistema, como consecuencia de las ideas renovadoras de la Revolución Francesa, cundió un gran entusiasmo entre los científicos y los ingenieros de la época. Ello hizo exclamar a Lavoisier, un reconocido químico francés, aquello de nada más grande, más simple, más coherente. Poco después, por desgracia, fue víctima de la guillotina, que precisamente había sido inventada por la misma revolución que elaboró el sistema métrico. En 1799 se construyeron por primera vez 1 metro y 1 kilogramo patrones. El primer patrón fue una barra de platino que luego sería sustituida. En 1816 el sistema métrico se declaró uso obligatorio en los Países Bajos, aunque fue brevemente relegado en Francia durante la Restauración en 1837, ya que fue de empleo obligatorio en el país, y en España fue de utilización obligada en 1849 por orden de Isabel II, así como en los otros países de Europa y América Latina. En 1864 se autorizó el uso en Inglaterra y en 1866 en los Estados Unidos. En 1872 se reunieron 27 países de Europa y América para tratar asuntos respecto a la unificación de unidades. Es interesante, para comprender el espíritu de aquellas reuniones,
citar las palabras que el ingeniero español Melitón Martín escribió en un texto de la época. Confiemos en que está cercano el día de la adopción general y definitiva de un mismo sistema métrico para todos los pueblos de la Tierra. Desde la creación del sistema métrico decimal en Francia en 1795, se han dado pasos sucesivos hasta llegar al actual sistema internacional. La Oficina o Buró Internacional de Pesas y Medidas, desde la creación en 1875 hasta el día de hoy, ha venido realizando trabajos para el Comité Internacional, bajo la autoridad de la Conferencia General. Entre otras misiones, el Buró Internacional de Pesas y Medidas establece los patrones y escalas para las medidas de las principales magnitudes físicas y atiende a la coordinación entre los diversos países. Además, trata de unificar las medidas de las constantes físicas. En 1960 se decidió definitivamente el nombre de Sistema Internacional de Unidades, designado internacionalmente por las siglas SI, que había sido establecido, como se ha dicho, sobre la base del primitivo sistema métrico decimal y del posterior MKSA, metro kilogramo segundo amperio. Actualmente se está procediendo a una renovación de algunas unidades, en concreto el kilogramo, el mol y la unidad de temperatura. Se esperan nuevas decisiones como consecuencia de acuerdos internacionales. Ahora bien, las unidades fundamentales de medida son: longitud. Su unidad de medida es el metro, símbolo M, es la principal unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades. Un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1, 299, 792, 458 de segundo. Su símbolo es M, adviértase que no es una abreviatura. No admite mayúscula, punto ni plural. Masa. La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo. Es una propiedad extrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo. Su símbolo kg es una magnitud escalar. El tiempo. El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de acontecimientos, sujetos a cambios, de los sistemas sujetos a observación. Esto es, el periodo que transcurre entre el estado del sistema cuando éste presentaba un estado X y el instante en el que X registra una variación perceptible para un observador o aparato de medida. Un reloj puede medir el tiempo transcurrido entre dos eventos que suceden respecto de un observador. Su unidad de medida es el segundo. Su símbolo, S. Adviértase que no es abreviatura. La temperatura. La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio o frío que puede ser medida con un termómetro. En física, se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. A medida de que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra más caliente. Es decir, que su temperatura es mayor. Su unidad de medida es grados Kelvin. Su símbolo es K. La corriente eléctrica o intensidad eléctrica es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas, normalmente electrones, en el interior del material. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en C sobre S, coulombios sobre segundo, unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el electroimán. Intensidad luminosa. En fotometría, la intensidad luminosa se define como la cantidad de flujo luminoso que emite una fuente por unidad de ángulo sólido. Su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es la candela, SD. Una candela se define como la intensidad luminosa de una fuente de luz monocromática de 540 THz que tiene una intensidad radiante de 1,683 vatios por estéreo radian, o aproximadamente 1,464 mW/sr.
Cantidad de sustancia. El Sistema Internacional de Unidades SI define la cantidad de sustancia como una unidad fundamental que es proporcional al número de entidades elementales presentes. La constante de proporcionalidad depende de la unidad elegida para la cantidad de sustancia. Sin embargo, una vez hecha esta elección, la constante es la misma para todos los tipos posibles de entidades elementales. La identidad de las entidades elementales depende del contexto y debe indicarse. Por lo general estas entidades son átomos, moléculas, iones, o partículas elementales como los electrones. La cantidad de sustancia a veces se denomina como cantidad química. La unidad SI, para la cantidad de sustancia, que es una de las unidades fundamentales del SI, es el mol. El mol se define como la cantidad de sustancia que tiene un número de entidades elementales como átomos. Existen 3 países que no han adoptado el Sistema Internacional de Unidades como prioritario o único. Estos son, Birmania, Liberia y Estados Unidos. Las unidades derivadas son aquellas que vienen como producto de la combinación de las unidades básicas. Tenemos entonces frecuencia, fuerza, presión, potencia, carga, voltaje, resistencia, conductancia, capacitancia, inductancia, entre otros. Como podemos ver, las magnitudes tienen unidades básicas, como por ejemplo la presión, su unidad básica es el pascal. Y todas tienen su respectivo símbolo, como en el caso del voltaje su símbolo es V. Bien, ahora vamos a hablar de los múltiplos y submúltiplos. Estas nos permiten que cuando estemos trabajando con cantidades muy grandes o con cantidades muy pequeñas simplifiquemos nuestras operaciones matemáticas. Si miramos en la tabla vemos que están antecedidas por un prefijo, su símbolo, su multiplicador, y su equivalencia. Vemos el caso de peta, su signo P mayúscula, y su multiplicador 10 elevado a la 15, y en los prefijos muy pequeños como el femto, su símbolo F minúscula, y su multiplicador 10 elevado a la menos 15. Así también tenemos unidades que no pertenecen al Sistema Internacional de Unidades, pero que se acepta su uso, como son el minuto, hora, día, grado, minuto, segundo, litro, tonelada, neper, bel, electrón, unidad de masa atómica unificada, unidad astronómica.